Bueno, ya estamos todos silenciados para dar inicio a esta reunión. Obviamente, pues lo hacemos encomendándonos a la acción del Espíritu Santo, sobre todos y cada uno de nosotros, para pedirle al Señor que nos ilumine en este momento, pero de manera muy especial para pedir por todos los hermanos y hermanas, especialmente aquellos de nuestra diócesis que se están viendo más afectados por estas lluvias. Nos unimos en oración por todos los hermanos que están siendo afectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más en tu nombre para alimentarnos de tu palabra, para adoctrinarnos con tu evangelio, para seguir adelante en este camino de discernimiento acerca del discipulado en este primer evangelio de Marcos. Te pedimos que la luz de tu espíritu nos ilumine, que la luz de tu espíritu nos acompañe para que pongas pensamientos y sentimientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y pongas palabras también en nuestra boca para poder proclamar tus maravillas. En esta fiesta de Santa María Magdalena, te pedimos que también a nosotros nos mueva siempre el amor hacia ti, que podamos realmente conocerte para amarte y para servirte cada vez más en nuestros hermanos. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. Santiago Apóstol ruega por nosotros. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá en este tercer encuentro de este camino que estamos realizando por el Evangelio de San Marcos. Sobre todo teniendo presente que lo que nos mueve es tratar de descubrir quién es el discípulo a la luz de este evangelio, que como decíamos, aunque canónicamente no es el primer evangelio, porque recordemos que en el orden canónico, en el orden de la Biblia, el primer evangelio es el de Mateo. Sin embargo, que históricamente la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue el evangelio primero que se escribió, ¿verdad? Y que más bien sirve de base para el Evangelio de Marcos, el de Evangelio de Mateo, perdón, y el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo este recorrido por este primer Evangelio para descubrir precisamente. Y alguien me decía, padre, es que me está costando entender la dinámica. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque no se trata de un curso en el que vamos a leer todo el Evangelio, pero para llegar a la parte más importante, para llegar al comienzo o después del capítulo 8, vamos a ver de versículo 30, donde ya se empieza a hablar precisamente del discipulado. Necesitamos hacer todo este recorrido por el Evangelio de Marcos. Por eso estoy compartiendo con ustedes esta estructura del Evangelio que, si nos devolvemos un poquito a lo que considero la presentación más importante, la tenemos en este esquema. Recordemos que el Evangelio de Marcos está estructurado en dos partes, tal y como nos lo sopla o nos lo anticipa la introducción, que sería el primer versículo: Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. La primera parte entonces se centra sobre el mesianismo. Recordemos que la palabra Cristo significa ungido, Mesías. Entonces son los tres idiomas. Mesías es hebreo, Cristo es griego, ungido es español. Mira, entonces toda esta primera parte gira en torno al mesianismo, y tal y como esperamos ver hoy, termina precisamente con la profesión de fe de Pedro cuando confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y todo esto gira geográficamente en torno a Galilea, en torno a la actividad pública de Jesús en la zona norte de Israel. La segunda parte, que es donde más nos vamos a centrar, sobre todo el inicio de la segunda parte, gira en torno a el título Hijo de Dios, y termina precisamente con allá cerca del Monte Calvario, en el Monte Calvario, donde el centurión romano profesa, confiesa
al ver morir a Jesús, realmente este hombre era hijo de Dios. Entonces, la primera parte centrada en el mesianismo, la segunda parte centrada en la condición de hijo de Dios. Esta primera parte también centrada mucho sobre todo en la identidad de Jesús. Si nosotros este recorrido que hemos hecho por el Evangelio, nos hemos dado cuenta que, bueno, claro que sí, aparece el llamado a los discípulos, aparece también el envío que hace Jesús a los discípulos de dos en dos, ¿verdad? Y el regreso de los 12 después de esta misión, que precisamente fue el evangelio que leíamos el domingo pasado. En esta tercera sesión de la primera parte, decíamos que vemos la actuación de Jesús y la respuesta de los discípulos. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar como en latín se dice un crescendo, es decir, algo que va creciendo paulatinamente. Cuando Jesús revela su identidad a través de sus palabras, a través de los milagros, pareciera más bien que los discípulos van descendiendo en la comprensión. Jesús va hablando cada vez más claro de quién es Él y los discípulos no van entendiendo realmente quién es Jesús. Por un lado, se abren las puertas al conocimiento de Jesús, pero por otro lado, los discípulos y casi que toda la comunidad o todos los personajes, digámoslo así, tanto judíos, tanto adversarios, las autoridades judías, la gente y los discípulos cada vez entienden menos quién es Jesús. Por eso después en el Evangelio nos lo van a presentar solo en la cruz, ¿verdad? Solo en la cruz, prácticamente abandonado por todos, tal y como lo vamos a ver en este Evangelio de Marcos. En esta tercera sesión es importantísimo este detalle que leíamos la semana pasada del envío de dos en dos y del regreso de los 12, ¿verdad? El regreso de los 12. Podríamos centrarnos hoy para que ustedes vean realmente cómo se maneja el tema de la identidad de Jesús en este texto tan lindo de Marcos 6, 45, 52. Vamos a devolvernos un poquito para leer entonces Marcos 6, 45, 52. Marcos 6, 45, 52. Dice el texto, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento y quedaron en el interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Veamos que el tema fundamental de esta perícopa, de este pequeño pasaje, es precisamente Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué decimos que es un milagro que revela su identidad? En primer lugar, porque en el Antiguo Testamento solamente Dios es capaz de caminar por el agua. Hay uno de los salmos, precisamente,
que en este momento no lo tengo presente, pero dice, tú te abriste camino por las aguas, no haciendo referencia al Éxodo, sino precisamente que solamente Dios tiene la autoridad, tiene la capacidad de caminar por encima de las aguas. Y entonces, vean que cuando Jesús, cuando los discípulos le hablan porque estaban asustados, en la respuesta es ánimo, que soy yo, no teman. Atención, esa expresión soy yo hace referencia directa al nombre de Yahvé. Recordemos que el nombre de Dios, nosotros en la tradición católica lo traducimos como Yahvé, como Jehová, la traducción protestante. No tenemos certeza cómo se pronuncia realmente el nombre, depende de la tradición judía que uno siga, ¿verdad? Dependiendo la vocalización que uno le dé a esas 4 consonantes que conforman el nombre de Dios. Sin embargo, el yo soy, la traducción que hacemos al nombre de Yahvé es siempre yo soy el que soy, porque es una forma verbal, ¿verdad? Que se traduce en español así, yo soy el que soy o yo soy. ¿Verdad? Yo soy. Entonces, en este momento Jesús se autodenomina yo soy. Se lo aplica a él mismo como diciendo, ánimo, yo soy Dios. Está reconociendo, está revelando su identidad, no solamente por su palabra, sino también por su gesto. Caminar sobre las aguas, caminar sobre las aguas. Y vean que incluso en este pasaje tan importante de la revelación de la identidad de Jesús, Marcos sigue insistiendo, no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En varias partes, el Evangelio de Marcos va a asumir esta posición. Jesús actúa revelándose, los discípulos no entienden. Después de este milagro de revelación de su identidad, siguen las controversias con los fariseos acerca de la pureza ritual, en donde Jesús sigue manifestándonos quién es, porque vamos a encontrar cómo se manifiesta la enseñanza o se utiliza. Se dijo, se ha dicho, se ha escrito, pero yo les digo, Jesús es el que nos viene a enseñar realmente el sentido y el significado de la palabra de Dios. Viene unos textos que nos hablan de curaciones fuera de Galilea, un texto de la segunda multiplicación de los panes, que en el Evangelio de Marcos como en Mateo vamos a encontrar. Recordemos que una multiplicación sobraron 7 cestos de sobras, en otra multiplicación sobraron 12. En fin, se habla de 2 milagros, de 2 multiplicaciones de los panes, ¿verdad? Que San Juan nos presenta en un único milagro. Después viene la enseñanzas en la barca, capítulo 8, versículo 14, que tiene un significado también muy lindo, porque normalmente se habla de la barca de Pedro, ¿verdad? De la barca de Pedro, haciendo una referencia a la iglesia. Esta tercera sesión se nos presenta con un tema, con un milagro muy curioso, la curación del ciego de Betsaida, que nos va a reflejar en este personaje del ciego de Betsaida. Se nos revela en realidad lo que pasa en los discípulos, lo que está pasando en los discípulos. El proceso de recuperación de la vista de este personaje refleja la situación real del discipulado, pues solo poco a poco van comprendiendo en realidad quién es Jesús. No lo entienden de un primer momento, sino que poco a poco. Y veamos, vamos a leer este texto que es muy lindo, precisamente de la curación de este personaje del ciego de Betsaida, capítulo 8, 22, 26. Por favor, busquemos ese texto
capítulo 8, 22, 26. Dice claramente, llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y él le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Detalles importantísimos de este texto. Nos llama la atención, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pero es que Jesús es Dios, podía hacer todo de una sola vez de manera perfecta. ¿Por qué no le devolvió la vista con solo decirlo, con solo el poder de su palabra? ¿Verdad? Basta una palabra tuya y quedaré sano, ¿verdad? Ha confesado uno en el camino. Sin embargo, vean que es un proceso. Se dan acciones que nos hacen entender que el ciego es capaz de ver por la acción de Jesús, pero paulatinamente. Se requieren dos momentos. Al principio comienza a distinguir. Vean que dice, veo las personas, pero me parece como árboles, no los veo claramente, como cuando el padre Donald se quita los anteojos, ¿verdad? Yo sé que son ustedes porque se mueven, pero no soy capaz de distinguirlos o de reconocer a alguien realmente, ¿verdad? Entonces vea que eso es lo que pasa. La persona no es capaz todavía de tener una visión clara de su alrededor, de lo que está pasando. En un segundo momento ya puede ver incluso de lejos. Entonces, este milagro sirve para ejemplificar ese proceso interno que están viviendo los discípulos para comprender quién es Jesús. Y esto a nosotros también nos enseña cosas muy importantes, porque mentiras que uno conoce realmente a Jesús de un solo momento. Siempre es un proceso que empieza desde el día de nuestro bautismo y que terminará hasta que lo podamos contemplar cara a cara en el reino de los cielos. En otras palabras, nunca vamos a terminar de conocer a Jesús. Nunca vamos a terminar de conocer perfectamente a Jesús. Esto es muy normal, nosotros lo sabemos con una persona. Siempre que hablamos de una persona, todos reconocemos, es que no se termina de conocer a una persona, ¿verdad? Porque todos somos seres cambiantes, somos seres en proceso, ¿verdad? Pues igualmente podríamos decirlo de la persona de Jesús, no porque sea cambiante, ¿verdad? Sino porque es Dios, es el Dios hecho hombre, es el Dios que asumió nuestra naturaleza humana, es Dios todopoderoso. Es una fuente inagotable. Por eso entonces ese es ese proceso. Es ese proceso que no debemos asustarnos. Es el Espíritu que nos va guiando. Pero vean que este milagro inmediatamente es seguido de una, de una, de una, de una perícopa, de un pequeño pasaje que algunos han llamado como un pasaje puente entre la primera parte del Evangelio y la segunda parte del Evangelio. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Atención, geográficamente hablando, en la zona de Galilea vamos a tener dos ciudades que se llaman Cesarea. Cesarea Marítima, que está en las costas del Mediterráneo,
donde Pablo estuvo preso, donde hay una vista preciosísima del mar Mediterráneo, donde los turistas hoy pueden conocer lo que era la ciudad romana, ¿verdad? Inclusive las bodegas y cárceles donde Pablo posiblemente estuvo encarcelado, ¿verdad? Esa es la zona marítima, la zona costera, Cesarea Marítima, el puerto, uno de los puertos más importantes de la época, pero también tenemos a Cesarea de Filipo, que fue una ciudad romana que Filipo, rey hijo de Herodes, construyó en cerca de las nacientes del río Jordán, ya no en la zona costera, sino en la zona montañosa. Es más o menos donde están las nacientes del río Jordán, donde todavía hoy se pueden visitar esas ruinas de lo que era la ciudad de Cesarea de Filipo. Entonces Jesús y los discípulos van hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y dice Marcos, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. Una vez más, la ubicación geográfica no se limita nada más a la zona de Cesarea de Filipo, sino en el camino. Y esto van a ver que es muy importante porque precisamente de Cesarea de Filipo van a emprender el camino definitivo hacia Jerusalén. Después de este pasaje, ¿verdad? Después de este pasaje, vamos a ver cómo inicia todo un proceso que va llevando a Jesús hacia Jerusalén, porque recordemos, como ya les había indicado, que Marcos nos presenta un solo viaje de Jesús a Jerusalén. Mateo, los otros evangelistas presentan varios, Juan presenta varias subidas de Jesús a Jerusalén, Mateo, Marcos nos presenta solamente uno. Vamos a devolvernos un momentito para ver una preguntita que hay por acá. Laurita, apuntame la cita de lo de la mujer, ¿verdad? Ah, bueno, ok, ya está, estamos sí, vamos a devolvernos un poquito. Laurita me pregunta de los milagros que hizo fuera de Galilea. Ahí vamos a encontrar el milagro, vamos a ver si me ubico, si tener la cita por ahí exacta, ¿verdad? Vamos a ver, no me ubico. Tenemos la misión de los 12, la primera multiplicación de los panes, el camino sobre las aguas, la multiplicación, el discurso. Sí, bueno, te quedo debiendo la primera pregunta, Laura, con respecto a la argumentación de cuál fue la razón por responderle hacia la mujer. Verá, te respondo con la segunda parte, la que representa los panes, tienen relación con la Eucaristía. Sobre todo, digamos, en la multiplicación de los panes se ve como un discurso, verá, perdón, como una manifestación del poder de Jesús, que hace referencia precisamente al Salmo 23, el pastor que prepara un banquete, el pastor que cuida, el pastor que alimenta a su pueblo, ¿verdad? San Lucas, de manera muy especial, y San Juan le dan al milagro de la multiplicación de los panes una característica eucarística. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sobre todo Lucas y Juan utilizan los mismos verbos y las mismas acciones que se utilizan en la cena pascual. Tomó el pan, lo partió, tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió, ¿verdad? San Lucas expresamente utiliza esa dinámica. San Juan definitivamente el capítulo 6, ¿verdad? Es un capítulo muy importante, el capítulo 6, y les prometo que pronto daremos un curso sobre el discurso eucarístico, el capítulo 6 en San Juan, que nos habla
al final del capítulo 6 nos habla precisamente del tema eucarístico y lo que representa la Eucaristía. Y esto llama mucho la atención porque si ustedes leen la última cena en San Juan, San Juan no nos presenta la institución de la Eucaristía en la última cena, sino que transfiere toda la enseñanza eucarística al discurso 6, al capítulo 6, el discurso del pan vivo. Es un detalle muy importante en San Juan. No, atención, no estoy diciendo que Jesús no instituyó la Eucaristía. No, recordemos que ese material, esa doctrina eucarística, San Juan la traslada y en lugar de presentarla en la última cena como los demás discípulos, los demás evangelios, San Juan lo presenta en el capítulo 6. Ok, Laura nos pregunta sobre el capítulo 7 de San Mateo, de San Marcos 24. Ok, sí, son las curaciones fuera de Galilea. Un texto, Laurita, que a todos nos llama la atención y se entiende perfectamente tu pregunta, ¿verdad? Cuando la mujer le dice que su hijo está enfermo y que Jesús le dice, ¿verdad? Que ha sido enviado a los hijos de Israel. Los perros no se alimentan, ¿verdad? Los perritos, como dice textualmente, eh, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Laura y compañeros, en la Biblia encontramos pasajes que nos cuesta entender. Y hay que ser honestos, no tenemos una respuesta clara a todas las interrogantes. Si nosotros buscamos la interpretación que dan la mayoría de los comentaristas, lo que vemos es que precisamente puede referirse a terminología que para nosotros nos suena a grosería, porque para nosotros tratar a una persona como si fuera un perro, ¿verdad? O decirle perro a una persona es una grosería muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, no anda por ahí el asunto. El hebreo utiliza otras expresiones que aunque para nosotros nos suenen fuertes, para ellos no lo son, ¿verdad? Aquí lo importante no es centrarnos en esa expresión que no entendemos, sino hacer ver que a pesar de que Jesús tiene conciencia de que su primera misión son los judíos, sin embargo, no se cierra a ello. Ve que está, por ejemplo, en una zona de paganos. Por eso la Biblia de Jerusalén habla fuera de Galilea. Está en una zona en este momento, la zona de Genezaret es una zona fuera del territorio judío, pero en el Ciro Fenicia, ¿verdad? Es una mujer pagana. Y sin embargo, Jesús realiza el milagro. Le llama la atención la fe, ¿verdad? Porque la fe de esta mujer, haciendo precisamente eco el Evangelio de Marcos al proceso posterior a la resurrección que tendrá la evangelización, no centrarse en los judíos, sino abrirse a toda la humanidad, ¿verdad? Abrirse a toda la humanidad, ¿verdad? Aunque es un texto difícil, pues esa es la explicación que damos, ¿verdad? Ahí lo importante no es centrarnos entonces en las palabras, sino en el gesto y la acción de Jesús. A pesar de que culturalmente podría existir una diferencia, ¿verdad? A nivel cultural y a nivel religiosa con aquella mujer que no era judía, sin embargo, el milagro se realiza, ¿ok? El milagro se realiza. Ok, bueno, veamos que entonces tenemos, ¿verdad? Van camino a, por el camino, volvemos al capítulo 8, versículos 27 y 30. Jesús toma la iniciativa y lanza la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Igual, ¿sabía Jesús lo que pensaban de él? Claro que sí. Inclusive en el Evangelio muchas veces se nos dice que Jesús sabía lo que estaban pensando, lo que estaban sintiendo antes de que se lo dijeran. Muchas veces los enemigos de Jesús no dijeron absolutamente nada. Jesús ya sabía lo que estaban pensando, perdón, lo que tenían en el corazón. Entonces, ¿por qué esta insistencia
de preguntar a los discípulos? ¿Qué ganaba Jesús con eso? Ya él sabía lo que la gente pensaba, pero vean que la pregunta va dirigida a los discípulos. Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Más que una intención de parte de Jesús, es provocar una acción o una reacción en los discípulos, ¿verdad? Una pregunta que más que para obtener información, más que para que me cuenten quién es, ¿verdad? Más para que me cuenten cuál es el chisme que andan diciendo de mí, es para que los discípulos profundicen en la identidad de Jesús. Para la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Las respuestas también nos dejan un poquito atónitos, porque dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista. Hermanos, esa respuesta es completamente anacrónica. ¿Qué quiere decir anacrónica? Es fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría, recordemos que Jesús y Juan el Bautista, según la cronología bíblica, tenían una diferencia de 6 meses el uno en el otro, ¿verdad? Porque cuando María visita a Isabel, ya María está esperando, ¿verdad? Ya el Hijo de Dios está encarnado en su seno. Isabel tiene 6 meses. O sea, que hay una diferencia posiblemente de 6 meses entre ellos. Eran prácticamente de la misma edad. Eran prácticamente de la misma edad. Y la mayoría de gente sabía que la mayoría del tiempo los dos habían sido contemporáneos. Incluso Juan, el mismo Evangelio de Marcos nos dice que Juan bautizó a Jesús. Entonces, decir que Jesús es Juan el Bautista era algo prácticamente inconcebible en aquel momento, en el momento en que están aconteciendo los hechos. ¿Qué refleja eso? Una actitud muy posterior. Una actitud muy posterior en donde algunos no comprendieron bien, ¿verdad? Y como Juan tuvo tanta importancia, dijeron es la reencarnación o la resurrección de Juan. Pero para entonces es una de las respuestas que da. Recordemos que en el Evangelio se subraya muy claramente, lo vimos la primera vez, la actitud de Juan el Bautista de reconocer y negar que él no es el Mesías. ¿Por qué? Porque en torno a Juan el Bautista se creó un movimiento muy fuerte, no solamente estando en vida Juan, sino también después de Juan, después de la muerte de Juan el Bautista, surgió un movimiento en el que se reconocía que Juan era el Mesías o había sido el Mesías esperado y que fue decapitado por las autoridades judías. Sin embargo, vean que entonces en el Evangelio Marcos nos deja muy claro, Jesús no es Juan o Juan no es Jesús. Entonces, lo primero es el Bautista, unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Elías que representa el más grande profeta de Israel. En torno a Elías surgió una tradición. La tradición que nos lo refleja el libro de los Reyes, que Elías no murió, que fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Que fue arrebatado al cielo. Un texto también que utiliza la literatura apocalíptica, ¿verdad? El género literario apocalíptico para expresar, por ejemplo, la grandeza, la admiración que la comunidad judía y que la tradición judía sentía por Elías, y entonces, para no enviarlo al lugar de los muertos, porque recordemos que en aquel momento no se creía en los cielos, ¿verdad? Y además el cielo estaba cerrado, ¿verdad? Entonces, para no mandar a Elías al lugar de los muertos, al Sheol, ¿verdad? Al hogar de los muertos, entonces surgió la tradición, fue arrebatado y llevado a los cielos. Fue arrebatado a la presencia de Dios.
¿Ok? Pero también surgió la tradición de que Elías regresaría para anunciar y dar a conocer al Mesías. Por eso a Juan el Bautista también le preguntaron, ¿eres tú Elías? Algunos creyeron que Juan podía ser el Mesías o algunos creyeron que Juan podía ser Elías. Por eso se le da el título del precursor, el que anuncia, el que señala. Y entonces, en nuestra tradición cristiana, Juan no es Elías. Nosotros no creemos en la reencarnación, ¿verdad? No creemos que en la reencarnación, pero Juan sí representa la expectativa que el pueblo tenía puesta en Elías. Es el que ha venido a anunciar al Mesías, había venido a darlo a conocer. Entonces, reconocer que Jesús o reconocer a Jesús como Elías es reconocerlo como uno de los grandes o el más grande de los profetas. Jesús realizó, nos pregunta Marlene Roballo, Jesús realizó milagros antes del bautismo. Eh, Marlene, no tenemos ningún dato canónico, bíblico de la situación. Todos los evangelios nos presentan el bautismo como el inicio del ministerio público de Jesús. Si te vas a leer los evangelios apócrifos sí nos presentan a Jesús haciendo milagros incluso desde cuando era niño. Ustedes vieron la película Un niño llamado Jesús, ¿verdad? En Semana Santa a veces la pasan, que es precisamente de la infancia de Jesús y que presentan a Jesús haciendo pajaritos de barro y soplándolos y vuelan, ¿verdad? Y todas esas leyendas más o menos en torno a la infancia de Jesús. Los evangelios sinópticos no presentan ningún milagro antes del bautismo. El bautismo es como el momento, la inauguración, entre comillas, la inauguración oficial del ministerio de Jesús. ¿Ok? Por eso vean que el Evangelio de Marcos incluso empieza precisamente con Juan el Bautista y con el bautismo. No refiere absolutamente nada de los acontecimientos de la infancia de Jesús. Entonces, para unos, volvemos al texto, Juan el Bautista. Para otros, Elías o uno de los profetas. Entonces, esa pregunta, que es una pregunta capciosa, que capta, ¿verdad? Por eso se llama capciosa, que capta la atención de los discípulos para centrarla en la identidad de Jesús, permite dar un paso más allá. Ya no solamente es qué dicen los otros, qué dice la gente acerca de mí, sino, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Inmediatamente viene la respuesta de Pedro. Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Hubiera sido más lindo, me hubiera gustado más que la traducción de la Biblia hubiera puesto, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, porque aunque significa lo mismo, nosotros estamos tan habituados a la palabra Cristo que se nos olvida precisamente que Cristo significa Mesías, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos Mesías, podemos captar todo el trasfondo del Antiguo Testamento, todo el trasfondo veterotestamentario. Jesús es el esperado de Israel. Jesús es el Mesías y eso es lo que Pedro confiesa. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Inmediatamente, como había venido sucediendo, y esto no lo he dicho todavía, me permite aclarar mucho, les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿De qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
que tenemos que entonces, se llega a un punto culminante, se llega al hecho en el que Pedro confiesa: Jesús es el Mesías. Pero sorprendentemente dice, ordena, no se lo digan a nadie. Este tema ha sido o fue el tema que empezó y motivó a nivel de los estudios bíblicos a profundizar más en el Evangelio de Marcos. Y este es el tema que se conoce como el secreto mesiánico. Si ustedes van a buscar alguna literatura seria sobre el Evangelio de Marcos, inmediatamente les va a salir ese tema, el secreto mesiánico. ¿Qué se conoce como el secreto mesiánico? Esa actitud de Jesús de no querer todavía que la gente lo reconozca como Mesías, o prohibirle a los que recibieron algún milagro, y en este caso a los apóstoles, hablar de su mesianismo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, no se lo digan a nadie? ¿Por qué Jesús le dice al ciego de Bethsaida que ni siquiera entre al pueblo? ¿Por qué Jesús manda callar los demonios cuando dicen, sabemos que eres el Mesías, el Cristo? Porque en tiempo de Jesús habían muchas ideas y muchas falsas expectativas acerca del Mesías. Atención, y esto es muy importante. Habían falsas expectativas acerca del Mesías. Si ustedes leemos el tema de la multiplicación de los panes, vamos a ver que en Marcos no, pero en otros textos, en Mateo creo y Lucas, encontramos que una vez que multiplica los panes, dice, querían llevárselo para proclamarlo rey. Porque entonces tenían la idea, el Mesías va a venir a darnos todo lo que necesitamos. Y qué lindo un Mesías que nos dé de comer gratis y que no tengamos que trabajar, ¿verdad? Era una idea que se tenía de Mesías. Otros le dicen, es cuando vas a liberar a Israel, hablando de la esclavitud romana, la idea de un Mesías revolucionario, la idea de un Mesías político que venía a liberar de la esclavitud política al pueblo de Israel. Y por eso entonces, ante la idea de que Jesús es el Mesías, vamos a encontrar que las autoridades romanas sienten ese recelo. Cuando le pregunta a Pilatos, ¿tú eres rey? ¿Verdad? Porque se tenía la idea de que el Mesías vendría prácticamente a declararle la guerra a el imperio en ese momento, en el imperio. Viviana nos pregunta, ¿solo en Marcos aparece esta orden? No, algunos otros textos de los otros evangelios también, pero con muchísimo más fuerza en Marcos. Por eso se convierte en un elemento característico del evangelio y se le conoce en nivel de teología bíblica como el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús manda callar a los discípulos, a los demonios y a los que reciben el milagro acerca de su identidad? Para evitar malos entendidos. Porque vamos a ver precisamente, y en esta segunda parte que vamos a empezar queda muy claro, y ya se los he dicho, la verdadera identidad de Jesús se realiza en la cruz. ¿Por qué? Porque es ahí donde se revela qué tipo de Mesías es. No es el Mesías que viene a hacer una guerra política y militar. No es el Mesías que viene a satisfacer de manera muy fácil las necesidades vitales del ser humano. Era un Mesías que se dedica nada más a hacer milagros y a dar de comer y a predicar, ¿no? Es un Mesías que se entrega
y se entrega a la muerte para darnos la salvación. Viendo cómo moría, el centurión romano dice, realmente este hombre era hijo de Dios. Es ahí donde se revela. La cruz es, es donde se da la manifestación y la revelación acerca de la identidad de Jesús. ¿Ok? Vean que es un texto importante y vamos a ver que se convierte en un texto puente, ¿verdad? Un texto puente. Ahora, permítame resumirles lo que les he venido diciendo acerca de cómo en esta parte del Evangelio vamos a encontrar que todo gira en torno a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Vean que ahí yo les presento, fijémonos en la presentación, en la pantalla, yo les presento unas gradas. Vean, la flecha va para arriba. Eso es lo que se llama un increchendo. Ir dando información que cada vez más nos va acercando a una verdad, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que llama la atención es en el primer capítulo cuando la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué estamos siendo testigos? Pero ya después la pregunta aparece en 4:41, ya enfocada más a la persona de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Verdad? Y entonces en el capítulo 6, ahora se va a decir precisamente de dónde le viene este. Ya, la segunda pregunta se centra en la identidad de Jesús. Pero la tercera pregunta hace ir más allá. Es que este no es este el que conocemos, no vive su familia entre nosotros. ¿De dónde le viene esto? Y la pregunta cumbre, esta que acabamos de escuchar, que dirige Jesús precisamente a los discípulos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Por qué hemos tenido que hacer todo este recorrido a lo largo del Evangelio? Precisamente para que podamos entender que esta primera parte nos hace centrarnos en la persona de Jesús. ¿Qué quiero dar a entender? Que para poder hablar del discipulado, para poder ser discípulo de Jesús, tenemos que profundizar realmente en este acontecimiento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Una pregunta que tiene que llevarnos al encuentro con Jesús. Cuando los obispos se reunieron en Aparecida, en la ciudad de Aparecida, en Brasil, para la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, ¿verdad? El Papa Benedicto dio las pautas acerca de lo que se iba a reflexionar. Y precisamente el camino del discipulado fue uno de los pilares fundamentales, o es uno de los pilares fundamentales en la reflexión de nuestros obispos en Aparecida. Y el Papa Benedicto, en uno de sus discursos, dio una pauta muy importante, que viene a recoger toda esta enseñanza bíblica y toda esta enseñanza del magisterio de la Iglesia. Cuando el Papa Benedicto dijo, no se comienza a ser discípulo sin un encuentro personal con Jesús. No podemos seguir a quien no conocemos. Y no podemos seguir a alguien teniendo una idea errónea acerca de él. En el caso de Jesús, San Marcos nos dice, para poder seguir a Jesús, para poder ser realmente discípulo de Jesús, tenemos que adentrarnos, sumergirnos en tratar de comprender quién es Jesús. Vean que los textos de discipulado, directamente textos de discipulado
que aparecen, que han aparecido hasta este momento en el Evangelio, son muy pocos, ¿verdad? Tenemos que devolvernos para ver y sobre todo vamos a encontrar el texto del llamado. Cuando Jesús llama a los discípulos y decíamos que San Marcos nos regala un término o una expresión riquísima. Los llamó para que estuvieran con él. Porque solamente estando con Jesús podremos dar respuesta a esta pregunta del 8:29. ¿Quién es Jesús para mí? No se trata de responder lo que hemos oído de otros. No se trata de responder acerca de una doctrina, acerca de una de una de una mera enseñanza. Se trata de responder acerca de una persona. ¿Quién es Jesús para mí? Solamente nadando, solamente sumergiéndonos en este tema de la identidad de Jesús, podremos entonces iniciar un proceso de discipulado. No nos hacemos discípulos a través de una charla o a través de una película o a través de un momento de oración. Nos hacemos discípulos encontrándonos con Jesús, encontrándonos realmente con Él. Por eso, el proceso de querigma tiene que partir de un encuentro. Yo me encuentro con la persona de Jesús y comienzo mi camino de discipulado. Voy a hacer una pausa para referirnos creo que son dos preguntitas, ¿verdad? Creo que son una pregunta. Mi pregunta es, dice doña Liedo Bando, porque si Jesús realiza milagros después del bautismo, ¿por qué se le piden milagros al niño Jesús? Ay, doña Elied. Toca un tema muy, muy, muy difícil porque toca fibras muy complicadas, muy complicadas. Y yo sé que está refiriéndose sobre todo a, eh, a, a la devoción al divino niño. Hermanos, la iglesia oficialmente nunca ha aceptado la devoción al divino niño. Pero en este sentido, atención, vean lo que estoy diciendo y por favor, si a alguno no le queda claro, me lo dice, pero no me hagan este comentario público, aunque ya va a quedar público, porque una vez lo prediqué en Paraíso y se me hizo un pleito, estaba yo recién llegado. Se los presento de esta manera. Cuando nosotros pedimos al divino niño o cuando una persona pide al divino niño, ¿qué se imagina o qué nos imaginamos nosotros? Que en el cielo hay un chiquito vestido de rosadito, todo tiernito, que está allá en el cielo. Eso es una idea completamente errónea. El Jesús que resucitó y el Jesús que ascendió es el Jesús adulto. No es el Jesús, no es que en el cielo está Jesús de 4 o 5 años, no, está el Jesús adulto, el Jesús, la humanidad que tiene Jesús en el cielo es la que ha sido transformada por la resurrección. Ahora, la iglesia sí ha rezado y pide por los méritos de la infancia de Jesús. Eso es diferente. Cuando le rezamos, por ejemplo, al niño en el portal, ¿verdad? No le estamos rezando a un niñito, le estamos rezando por los méritos de la infancia de Jesús, pero no le estamos pidiendo a un chiquito recién nacido que está en el cielo. La Virgen no está chineando en el cielo a Jesús. No, Jesús está sentado en la derecha del Padre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Cuando la devoción, ¿verdad? La devoción al divino niño, la devoción al niño Jesús de Praga, la devoción al niño en el portal, se nos invita a contemplar, ¿verdad? La infancia de Jesús y a orar y a pedir por los méritos de su infancia, pero no porque sea lo que está en el cielo. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero por ahí creo que va tu pregunta, ¿verdad? Además, le pedimos a Jesús siempre, ¿verdad? Pero haciendo ese énfasis, ¿verdad? El Jesús que está en el cielo, el Jesús que ascendió, es precisamente el que está a la derecha de Dios. Ay, es que el Padre ya no cree en el divino niño. No, atención, cuidado. Cuidado, no es que yo no crea en el divino niño. Las imágenes de la Virgen siempre nos presenta precisamente a muchas de las imágenes de la Virgen, y vea, María Auxiliadora, la Virgen del Carmen, aquí tengo un montón, la Pilarica, patrona de España, todas las advocaciones que tenemos, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la mayoría de advocaciones que tenemos, ¿verdad? Nos presentan al divino niño, al niño Jesús, San Antonio de Padua con el niño, ¿verdad? Pero es eso, es haciendo referencia a los méritos de la infancia de Jesús, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro. Ok, también nos preguntan por allí, Marlene Roballo nos pregunta, ¿él se convertiría en una amenaza para los gobernantes reyes, políticamente hablando? Claro que sí. Marlene, cuando se estudia la pasión de Jesús, vas a ver que se hicieron dos juicios. El juicio religioso que llevan adelante las autoridades judías. ¿Y por qué lo condenan? Por blasfemo. Porque dijo que era hijo de Dios. Las autoridades judías lo condenan por blasfemo. Las autoridades romanas, ¿por qué lo condenan? Porque se declara rey. A las autoridades romanas no les importaba si Jesús era o no Dios. El problema es que se declaraba rey, y al declararse rey se convertía inmediatamente en un peligro para el orden establecido, para el imperio romano. Por eso las autoridades judías dicen, tenemos un solo rey, el César, hipócritamente hablando, porque no lo aceptaban. Pero bueno, se trataba de condenar a Jesús. Entonces, es parte de precisamente lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es que no se malinterprete su mesianismo, ¿verdad? Su mesianismo no es como el que mucha gente esperaba, ¿verdad? Sino que su mesianismo es precisamente de acuerdo. Padre, ¿hay algún problemita ahí con el audio? Se bajó el volumen, Fanny. Sí, sí, no estaba escuchándose. Uh-huh. Ahora sí. Sí, y ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí. Bueno, no sé dónde me quedé, pero bueno. Estaba con la respuesta de Marlene. Uh-huh. Con la respuesta de Marlene, sí, que decía que entonces, claro que sí, Jesús se convirtió en un problema para las autoridades políticas, porque al declararse rey, ¿verdad? Se está oponiendo realmente a los intereses romanos. Pero, ¿cuál era el problema? Que si Jesús lo hubiera aceptado desde el primer momento, entonces de ahí se hace una revolución política, se hace una revolución militar. Y Jesús no quiere una revolución militar. Recordemos que incluso en Getsemaní, lo que pasa con el apóstol o la persona que saca la espada, ¿verdad? Jesús dice, el Padre podría mandar todo un ejército a luchar contra los romanos, pero no ese es el mesianismo que el Padre quiere. ¿Ok? Hasta aquí necesito, por favor, cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? Vieran que ya aquí en Caballo Blanco está lloviendo tanto que ya ni me oigo yo, y a pesar que tengo los
los audífonos, ¿verdad? Está lloviendo demasiado. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia. Por favor, si alguno tiene alguna otra pregunta con respecto a todo esto que hemos venido recorriendo, porque es importante, resumiendo, esta primera parte nos hace adentrarnos en la identidad de Jesús. Reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como el Salvador. A partir de este momento, el Evangelio nos va a presentar la segunda parte. Y esta segunda parte, sí vamos a entrarle con más detalle, porque precisamente el inicio de esta primera parte, de esta segunda parte, estos capítulos que no sé si cuando, ay, perdón, no sé si cuando yo veo el cursor, don Manuel Siles, ayúdeme usted. Cuando yo muevo el cursor se ve. Sí, vean que yo estoy marcando aquí Marcos 8, 27 al 10, 52. Esa es la primera parte, ¿verdad? La primera sesión de esta segunda parte. Y es ahí, ¿verdad? Y es allí donde vamos a centrarnos, porque esa es la sesión o la parte del Evangelio que más se centra en el tema del discipulado. Una vez que los discípulos en la persona de Pedro, y ya te contesto, Manuel, la pregunta, en la persona de Pedro, los discípulos reconocen a Jesús como Mesías, y que indirectamente Jesús les dice, bueno, está bien, pero espérense. ¿Creen que ya han entendido? Espérense. No hemos llegado al final en el tema del mesianismo, en el tema de la identidad. Don Manuel nos pregunta, ¿tiene algún significado que sea Pedro el que contestó y no otro de los discípulos? Claro que sí, tiene un significado muy importante. Recuerden, hermanos, que los evangelios se escribieron después de la resurrección. Después de la resurrección. Entonces, en los escritos, cuando aparece la persona de Pedro, el escritor, el autor del evangelio, ya tiene muy claro la primacía de Pedro. Y por eso entonces casi que todos los acontecimientos más importantes, en los acontecimientos más relevantes, aparece Pedro en primer lugar. Cuando se nos dio la lista de los apóstoles, aparece Pedro de primero. En este momento, Pedro es el de la respuesta. En la transfiguración, Pedro es. ¿Por qué? Porque el autor escribe ya con esta concepción, ¿verdad? Ya con esa concepción de que Pedro es la cabeza. Pedro es aquel sobre quien Jesús funda su iglesia y le da las llaves, le da la autoridad, ¿verdad? Pero padre, eso pasó después, sí, pero cuando el autor escribe, deja entrever en los escritos precisamente algo que ya se está viviendo. ¿Ok? ¿Queda claro, don Manuel? Muy bien. Gracias por la pregunta porque es muy importante. La primacía de Pedro, ¿verdad? Vieran que hay también un curso precisamente solo de eso y precisamente se hace ese estudio. Se hace el estudio de por qué aparece Pedro. Vean un detalle muy lindo para justificar la primacía de Pedro. El Evangelio de Juan. Y es riquísimo ese texto, me encanta, me encanta, me encanta, porque en el Evangelio de Juan, si el Evangelio lo escribió el mismo apóstol o lo escribió un discípulo suyo y le puso el nombre, no sabemos. Pero en el Evangelio de Juan, Juan mismo o un discípulo suyo, y perdóneme que lo hable así tan pachucamente, raja, como decimos en Cartago, Juan raja de que él es el discípulo amado, ¿verdad? Siempre va a aparecer Juan como el discípulo amado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el momento de la resurrección? Salen los dos corriendo. El discípulo amado corre más rápido que Pedro.
El discípulo amado, que podríamos decir es, en todo el evangelio ha rajado de que es el preferido de Jesús, llega primero a la tumba, pero no entra. Es a Pedro el que le corresponde entrar primero. Vean cómo el autor tiene ese cuidado. A pesar de que en todo el evangelio, inclusive recordemos el pasaje de la última cena, Pedro le dice a Juan, Juan es el que está a la par de Jesús, está más cerquita de él. No se imaginen, como muchas veces lo presenta, que Juan está ahí echado encima de Jesús. No están en una comida. Eso se estudia cuando se ve la celebración de la Pascua. Cómo era que se sentaban o cómo era que se recostaban. No es que Juan está echado encima de Jesús. No, 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 no. Es que están muy cerca. Entonces Juan puede recostar su cabeza, ¿verdad? En Jesús. Entonces Pedro le pregunta, ¿de quién está hablando? Pregúntale vos, que estás tan cerquita de él, que sos tan amigo de él, ¿de quién está hablando? Pedro refiere a Juan para que Juan le pregunte a Jesús. Pero en el acontecimiento más importante, en el que podríamos decir, Juan pudo haber sido el primero, porque era el chineado, porque era el discípulo amado, porque era el discípulo a quien Jesús le entregó a su madre, porque era el único que había estado al pie de la cruz cuando Pedro lo había negado, cuando Pedro había huido con los demás. Juan podría haberse dado el lujo de escribir, yo entré primero a la tumba, ¿verdad? Y no, se respeta la autoridad de Pedro. Se respeta precisamente la primacía de Pedro. Y Pedro es el primero que entra. Ese es un texto también muy lindo. Gracias, don Manuel, por esta pregunta, porque nos ayuda a aclarar muchas cosas. Hoy quiero que nos acerquemos, porque para de hoy en 8 necesito, por favor, que me hagan esta tarea. Leer estos capítulos del 8:27 al 10:52. Por favor, anótenlo, del 8:27 al 10:52. Necesito, por favor, que durante esta semana leamos, por favor, y meditemos esos versículos, ¿verdad? Esos versículos, no estoy viendo mi teléfono, voy a mandarles una foto por el WhatsApp de la cita que tenemos que leer. Ya les llegó a todos allá su teléfono. Bueno, apenas está yendo esa cita que tenemos que leer. Hoy, para empezar, quiero que veamos la estructura, porque la estructura nos revela mucho. En esta primera sesión, el camino y la formación de los discípulos, en estos versículos, en estos capítulos y versículos que vamos a leer, vamos a encontrar una primera parte. Vamos a encontrar, vean donde dice primer tríptico. ¿Qué es un tríptico? Es una estructura de tres elementos, ¿verdad? Vean, vamos a encontrar un anuncio de la pasión. No importa que no lo copien todavía, nada más céntrense en la pantalla para que vean esta estructura. El primer tríptico va a estar formado por un primer anuncio de la pasión. Jesús les anuncia la pasión. Una reacción de un discípulo, en este caso, la reacción de Pedro, y en un tercer momento, una enseñanza. Después viene un acontecimiento que en este caso vamos a llamar una agadá. Después les voy a explicar qué es una agadá. Entonces, vea, un tríptico, primer anuncio, reacción del discípulo, instrucción o enseñanza de Jesús, y viene otro tema que es la agadá. Un acontecimiento, en este caso, la transfiguración y la curación del endemoniado epiléptico. Vámonos al segundo momento. Vea, un segundo tríptico, segundo anuncio de la pasión, reacción de los discípulos, instrucción o enseñanza
de Jesús. Es exactamente la misma estructura que encontramos anteriormente. Después, en la primera parte teníamos una Agadá, aquí tenemos una Halakha. Después vamos a ver qué es eso, donde aparece la cuestión del divorcio, acoger el reino, el joven rico que quiere seguir a Jesús pero no es capaz de renunciar, y qué va a pasar con los que radicalmente seguimos a Jesús. ¿Qué pasa cuando dejamos padre, madre, amigos, todo por seguir el reino? Viene un tercer momento y tenemos un tercer tríptico, tercer anuncio de la pasión, la reacción de los discípulos, en este caso, los hijos de Zebedeo, y una instrucción y enseñanza de Jesús. Y vuelve a terminar esta parte con una Agadá. ¿Cuál es esa Agadá? La curación del ciego de Jericó. A partir de este momento, termina la primera sesión y comienza Jesús en Jerusalén. Ya son los momentos antes de la resurrección, perdón, de la pasión y resurrección. Entonces vean que esta sesión que vamos a estudiar y que vamos a empezar a leer de hoy en 8 días es donde Jesús enseña cómo tenemos que ser los discípulos. Toda la primera parte del Evangelio, los 8 primeros capítulos, nos van centrando sobre la identidad de Jesús para llegar a esa profesión de Pedro: tú eres el Mesías. Inmediatamente, y es el texto con que vamos a empezar hoy, vamos a entrarle a ese primer anuncio de la pasión. Marcos 8, 31, 32a. No perdamos, perdón, un momentito, no perdamos el contexto. No perdamos el contexto, ¿verdad? No podemos perder el contexto. Están camino, ¿verdad? Están camino, en el camino, en este caso, hacia Cesarea de Filipo. Jesús les hace la pregunta que tiene que ver con su identidad. Y viene entonces cuando Pedro responde y Jesús le pide a los discípulos que no se lo digan a nadie, viene el primer anuncio. Dice, y comenzó a enseñarles. Atención a eso. Vean que ya hay una intención directa del evangelio a comenzó a enseñarles. Comienza una enseñanza. Padre, pero todo lo que pasó en el primer capítulo, los primeros 8 capítulos, no son una enseñanza. Claro que sí. Ya Jesús les ha enseñado muchas cosas a los discípulos acerca de su identidad, pero ahora la enseñanza se va a centrar más acerca del discipulado. Por eso dice, comenzó a enseñarles, ¿verdad? Comenzó a enseñarles. ¿Y cuál es la materia? En esta, ¿cuál es el primer objetivo que Jesús como maestro, como alguien que enseña, quiere transmitir? Quiere enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Atención, tenemos entonces, ¿verdad? Y, perdón, hasta el 32a, hablaba de esto abiertamente. Hablaba de esto abiertamente. Atención, es el primer anuncio que vamos a encontrar acerca de la pasión. Pedro ha confesado, tú eres el Mesías. Ya entendemos por qué les dijo Jesús, no se lo digan a nadie, para que no hayan malinterpretaciones. Ahora sí,
yo les voy a enseñar qué tipo de Mesías soy. Yo les voy a enseñar cómo va a ser mi mesianismo. Y entonces dice, tengo que sufrir mucho. Es un mesianismo que pasa por el sufrimiento y la reprobación. Importantísimo este elemento. ¿Por qué? Porque muchos decían, cuando venga el Mesías, todos lo vamos a aceptar, todos lo vamos a reconocer, todos lo vamos a seguir. Señores, no se hagan ilusiones. Va a ser un Mesías rechazado, rechazado por el mismo pueblo de Israel, que supuestamente eran quienes debían estar esperándolo y reconocerlo ansiosamente. Sufrir mucho, ser rechazado por quién o reprobado, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que son las autoridades religiosas, que son los grupos que principalmente adversan contra Jesús. Aquellos que ya habían planeado desde el segundo capítulo liquidarlo, quitarlo del camino, ¿verdad? Entonces vea que dice que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Los ancianos se refiere al Sanedrín. Ser matado y resucitar a los 3 días. Vean qué curioso, vean qué curioso. No dice ser matado por los romanos. No dice ser matado por los romanos. ¿No les llama la atención eso? Don Manuel, es que le pregunto a usted porque le estoy viendo la cara en la cámara, ¿verdad? Y a Damaris, que son las cámaras que están encendidas. ¿No les llama la atención eso? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que los romanos mataron a Jesús. Perdón, teológicamente murió por nosotros, por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no podemos acusar al pueblo romano o al pueblo judío de ser deicidas, como decía el filósofo, de haber matado a Dios. No, fueron nuestros pecados. Y en el fondo, lo que más importa es, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Es una muerte expiatoria, es por nosotros, murió por nuestros pecados, dice San Pablo, perdón, en la carta a los Corintios. Llama poderosamente la atención ese detalle que Marcos refiere, que fue rechazado y reprobado por las autoridades judías y fue matado, ser matado y resucitar. No nos dice quién fue el agente de la muerte. En este caso que sabemos que solamente el Imperio Romano podía crucificar. Viene inmediatamente después de este anuncio, viene la reacción de Pedro, tomándole aparte. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Vean la actitud de Pedro. Ha confesado inmediatamente, tú eres el Mesías. Inmediatamente se lo lleva. No, no, señor, venga, tengo que hablar con usted. Como primer ministro, tengo que hablar con usted. Venga, venga, venga. Eso sí, que no nos vean los demás, para no meter las patas. Vea que lo dice, tomándole aparte, lo separó de los demás. Como Pedro, y incluso el texto dice, y se puso a reprenderle. Eso no te puede pasar, nos dice otro evangelio. Y lo vamos a ver en otro texto. Eso no te puede pasar, ¿verdad? Es la reacción de Pedro de reprobar a Jesús. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Que es inmediatamente cuando empieza, perdón, aquí hay un error. Aquí donde dice instrucción y enseñanza de Jesús, no es 8.3, sino 8.33. Ahora lo corrijo. Aquí, porque aquí arriba en la reacción de Pedro es 8.32, ¿verdad? Se puso a reprenderlo a solas. Viene lo que hace Jesús.
¿Qué hizo Jesús? Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos. Ay, es que Jesús quería poner en mal a Pedro. Es lo que podríamos pensar. Porque vea que Pedro lo regaña, se lo lleva aparte para regañarlo. Y cuando Jesús le va a hablar a Pedro, no lo hace aparte, no lo hace a escondidas de los demás, no. Volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Perdón. Atención, no nos está refiriendo Marcos la regañada o jalones de orejas que Jesús dio a Pedro. Más importante que eso, nos está refiriendo una primera enseñanza fundamental acerca del discípulo. Acerca del discípulo, cuando le dice: quítate de mi vista. Desgraciadamente, la traducción no es tan linda. La traducción no es, ese es el sentido, quítate de mi vista, pero no es que no quiero verte, es ponte detrás mío. Vamos a ver si me doy a entender. Quitarse de la vista. Pedro, cuando lo está reprendiendo, perdónenme que estoy en la oficina, a ver si me logran ver acá, ¿verdad? Voy a actuarles, ¿verdad? Cuando Pedro está reprendiendo a Jesús, se supone que Pedro está frente a Jesús, está de frente a, o es decir, está delante de Jesús. El discípulo nunca puede estar delante del maestro. Por eso lo primero que le dice Jesús a Pedro es: quítate de mi vista, pero en realidad el texto habla de ponte detrás mío. Ponte detrás mío. Porque no es usted el que va a marcar el camino. Usted piensa como los hombres. Usted tiene una idea, usted confesó que yo soy el Mesías, pero vean que Pedro todavía no estaba entendiendo qué tipo de Mesías iba a ser Jesús. ¿Qué idea tenía Pedro de Mesías? No sabemos. No sabemos. Acuérdense que, por ejemplo, lo vamos a ver después, 2 de los discípulos creían posiblemente en un Mesías político. Jesús va a ser proclamado rey y cuando estés en tu reino, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Estaban pensando en el cielo? No, señores. Posiblemente estaban pensando en la sala de gobierno del Palacio de Jerusalén. Quizás tenían la idea de un mesianismo político. Pedro no ha terminado de entender. Pero aquí la regañada no es para Pedro. Aquí no importa, perdónenme que les hable así, aquí no importa la regañada o el jalón de orejas que le dan a Pedro. Aquí lo que importa es la enseñanza que Jesús da, por eso vuelve a ver a todos. Por eso la enseñanza no va dirigida a Pedro. Si hubiera sido solo un regañón a Pedro, pues nada más se lo dice a él. Pero vean que lo fundamental es que Jesús, volviendo a ver a sus discípulos, les dirige la enseñanza a todos, no solamente a Pedro. El verdadero discípulo no se pone delante del maestro. El verdadero discípulo sabe y tiene que reconocer que su lugar es detrás del maestro. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra discípulo? El que sigue a. Si yo me pongo delante de alguien, ¿cómo lo voy a seguir? No. Yo tengo que ponerme detrás de para poder seguir. En otras palabras, es Jesús quien va marcando el camino. Es Jesús quien va dando la pauta. No podemos pretender caminar delante de Jesús o caminar
a la par de Jesús, igual a Jesús, como en un mismo plano de Jesús. No. Somos discípulos que seguimos al maestro y van a ver que el evangelio, ¿verdad? Bueno, ya todos lo conocemos, no es nada nuevo para nosotros, por eso vamos a ver que en los momentos cruciales, como pasó en la llamada y dejándolo todo, lo siguieron. No dice, se pusieron a caminar a la par de él. No, lo siguieron. ¿Ok? ¿Queda clara esta primera enseñanza? ¿Verdad? Vean que es un texto muy lindo y viene entonces la instrucción, que ese es un plato fuerte, la instrucción de 8:33 a 9:1, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Les decía que ojalá puedan hacer esa tarea. Ya en el chat, en el grupo de WhatsApp, les mandé la foto, ¿verdad? 8:27 a 10:52, para que, aunque vamos a ir leyendo todo el texto, léanselo todo. Aquello que más les llama la atención o que no entienden, lo marcan. Y entonces, para que entonces de hoy en 8 vayamos profundizando cada uno de estos textos. Toda esta sesión 8:27 a 10:52 la vamos a leer corrida. Y vamos a ir explicando prácticamente versículo por versículo, porque ya llegamos a cuál es el objetivo fundamental y la razón de ser de este curso: profundizar acerca del discipulado. Igual, muchas gracias a todos por su participación. Démosle gracias a Dios por este momento y pidámosle también que nos enseñe a caminar según detrás de Él, que nos enseñe a seguir sus huellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les proteja y acompaña ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchos de ustedes tomamos un recreíto y ahorita nos vemos en el resto de las 9, ¿verdad? Pero los que ya no, bueno, entonces buenas noches, que Dios los bendiga, que descansen y no tengan problema, no tengan inconveniente de mandarme sus preguntas, sus comentarios, ya sea directamente a mi número o al correo también, ¿verdad? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Fanny, muchas gracias por tu asistencia técnica hoy y nos vemos entonces si Dios en 8, si Dios lo permite. Recuerden, se les compartió por ahí también el otro curso que empieza en estos días, ¿verdad? De Monseñor Ulloa, ¿verdad? Que está también muy, muy interesante sobre cómo vivir en Cristo, ¿verdad? A la luz del catecismo de la iglesia. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos y muchas bendiciones.